Muy buenas noches. Nuevamente, agradeciendo a mi oficina de Philadelphia Society que nos da una nueva oportunidad de dar una nueva ponencia acerca de la filatelia. En este caso, hablaremos de un tema de los sellos provisionales del sur de Ucrania entre 1992 y 1995. El contenido es ¿por qué surgieron los sellos provisionales? Luego, ¿qué es el sur de Ucrania? Corresponde a lo que es el Oblast de Odessa, Nikolayev, Gerson y Crimea. Luego hablaremos de los sellos provisionales de la República Autónoma de Crimea. Luego sobre los sellos provisionales del Oblast de Nikolayev. Y luego hablaremos del Oblast de Gerson y de Odessa, que no emitieron sellos, pero sí tenemos unos ejemplos de por qué razón no ocurrió. Y finalmente, la bibliografía. Comencemos. ¿Por qué surgieron los sellos provisionales? Tras el colapso de la Unión Soviética, todo el sistema postal estuvo centrado en Rusia, por lo que al momento de la independencia había una red que dependía de esa centralización. Y al colapsar la Unión Soviética, toda esta red quedó huérfana y la distribución postal se hizo inadecuada por completo. Todo lo que los países como Ucrania, Turkmenistán, Estonia, Letonia dependían del correo central de Rusia. Esa fue una de las razones. Y ya que el colapso fue rápido, no dio tiempo para organizar a cada una de las oficinas de correo de cada una de las nuevas repúblicas que surgieron tras el colapso. Ese es uno de los puntos principales. El otro fue también la falta de emisiones nacionales debido a la falta de instalaciones modernas para la impresión de las mismas. Es decir, todo estaba centralizado en Moscú. Entonces todos los demás países no tenían dónde imprimir, dónde hacer los sellos, dónde hacer todo lo que para emitir un sello. Entonces eso también vino a afectar y vino a colaborar a que se utilizaran los sellos provisionales. En el caso de Ucrania hay un punto tercero que ese es el más, digo que es el que más repercutió porque tuvieron una inflación terrible. Fueron hiperinflaciones, es más, durante esas épocas fueron de las más grandes, competían con Congo y todos esos países, con Venezuela, para ver quién tenía la mayor inflación. Para que tengan una idea, cuando se independizó Ucrania, la moneda se llamaba Karbovanets. En el diciembre de 1993 el cambio era de 12.600 carbobáñex, cuando inicialmente tal vez comenzó 20 carbobáñex. Para que tengan una idea, abajo hay una tablita donde se sale el porcentaje de inflación por año en Ucrania, la inflación anual. En 1992 fue del 2.100%, en 1993 fue del 10.000%. En 1994 fue del 400% y en 1995 fue del 180%. A la par, aquí a la izquierda hay un billete de 50.000 carbobáñex de 1993 que equivaldrían como a unos $3 de ese entonces. Ahora, hablaremos qué es el sur de Ucrania. Si ustedes observan el mapa, todo lo que está en verde, eso es lo que corresponde al sur de Ucrania, que son el Oblast de Odessa, el de Nikolayev, el de Gerson y Crimea. Durante la época soviética, este fue el distrito financiero del país. Estando en el litoral del Mar Negro, también ayudó a que en ese entonces se encontraran todas las bases de la Armada rusa e industrias navieras. Fue una zona muy importante porque además de eso, todos los metales pesados y todo lo que se hacía en el este, en el Donbass, todo eso salía a través de estos puertos, sobre todo el de Odessa. Entonces, como ven ustedes aquí el mapa,
Aquí tenemos Odessa, Nikolayev, Gerson y Crimea, que son de los cuatro oblasts que vamos a hablar. Bueno, y Crimea, que era república en aquel momento, ¿verdad? República autónoma. Vamos a hablar sobre la República Autónoma de Crimea. Se trata de una península que se encuentra en el sur exactamente, donde está bañada por el Mar Negro y por el Mar de Azov. Se localiza justamente en el sur del Oblast de Gerson y está unida por el istmo de Perekop. Al oeste de Crimea se encuentra el Krai, que es una identidad política, porque Krai, les quiero decir, Oblast, Krai y República Autónoma son las identidades, según la importancia, según en cómo se formó la república, así se le llama. Entonces, al oeste está el Krai ruso de Krasnodar, el cual se une artificialmente por medio de un puente construido en 2018 que pasa por el estrecho de Kerch. Lo voy a medio aquí con el cursor, voy a señalarlo. Aquí es el estrecho de Kerch. Bueno, si se cruza el Mar Negro hacia occidente, se encuentra Rumanía, mientras si se va al sur, al sur, al sur, se llega hasta Turquía. La península limita al noreste con el Mar de Azov, que es este que se encuentra acá. Lo muestra con el cursor. Este es el Mar de Azov y este es el Mar Negro. Tiene una superficie de 27.000 kilómetros cuadrados. Crimea es un lugar histórico porque ocurrieron muchas batallas y desde que la perdieron el Imperio Otomano contra los rusos en el año 1000, a finales de los años 1700, formó parte del Imperio Ruso. Ahora les mostraré los sellos provisionales de cada una de las ciudades de Crimea. Uno de ellos es el de Krasnoperekovsk, que se emitió en febrero de 1994. Como ustedes observan, es un texto que está impreso en ruso donde dice Oplacheno 100 Karbovanik, que significa pagado 100 Karbovanik. Este fue impreso en tinta negra sobre una cinta tape telegráfica en papel grisáceo. Esta edición de Krasnoperekovsk estuvo disponible para uso en todas las oficinas postales del lugar. Estas estampillas eran recibidas en las ventanas de la oficina postal sobre tiras de cinta telegráfica de 10 milímetros de ancho. Luego les muestro las series que se hicieron en Sebastopol, la famosa Sebastopol. Estas se emitieron en agosto de 1993. La tipografía fue impresa en varios tipos de papel imperforado. Aquí, por ejemplo, se muestra el papel A texturizado en papel delgado arrugado de 0.08 a 0.102 milímetros de grosor. El papel estaba compuesto por grumos aleatorios de fibra de papel que creaban unas manchas que son visibles cuando se sostienen a contraluz, que eran los valores de 3, 5, 10, 15, 25 y 50 carbones. Aquí está en blanco y negro, no se aprecia bien, pero más adelante les voy a mostrar una de mi colección que ahí se ve cómo son las estampillas. Como les comentaba, en el papel de tipo A, que es lo que eran las características que anteriormente dije, teníamos los valores de 3, 5, 15, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 y 2000 carbobanias. Aquí, por ejemplo, están los de 100, 200 y 300. El papel del tipo B era un papel de fumar de seda blanco liso, por un lado, que era de 0.059 a 0.06 milímetros de grosor. En este papel se emitieron los valores de 500, 1000 y 2000 carbobanias, que son estos que ven acá. Lo voy a pasar atrás para que vean papel de fumar de seda blanco. Estos son de mi colección, donde se emitieron los valores de 500, 1000 y 2000 carbobanias. Ahí lo ven, 500, 1000, 2000 carbobanias. Esa es la apariencia de los estampillas.
Hubo también un papel tipo C, texturizado en blanco y arrugado con un grosor de 0.090 a 0.104 milímetros de grosor. Y en este se emitieron los valores de 500, 1000 y 2000 carbobanias también. Estos son los recibos de caja rectangular. Yo lo había explicado la vez pasada en la ponencia de Ucrania Occidental. Estos eran recibos de cajas rectangulares normales que utilizaban en la Unión Soviética. Si ustedes ven todavía ahí, dice URSS, o que es CCCR. Bueno, nosotros leemos CCCP, ¿verdad? Pero realmente es SSSR, que era la Unión Soviética. Ellos utilizaron estos como estampillas. Entonces, eran unos recibos del tamaño de 59 por 60 milímetros, impresos en tinta violeta sobre papel estándar blanco. Estos se utilizaron como estampillas en las oficinas postales y eran añadidas a las cartas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ponían el valor ahí y lo matasellaban. Yo tengo algunos sobres circulados, pero no son de esta zona, sino que son del oeste, de Kharkov, que eso los mostraré yo en las próximas dos ponencias que terminarían las cuatro para completar todo lo que es Ucrania. Ahí las van a apreciar cómo es el color verdadero y todo y cómo las utilizaban. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los valores que escribían eran escritos a mano, ya que dependían del peso de la carta. Así venían ellos, donde dice Judá, ellos venían y marcaban el peso y el valor en Carbovaniet. Y estos recibos los utilizaban como estampillas. Luego tenemos esta serie alta muy bonita. Esta serie es una impresión estampada a mano en varias formas en tinta negra sobre varios tipos de papel engomado y perforado. Los valores eran de 1, 3, 5, 9, 10, 14, 27, 30, 50, 100, 180, 200, 220 y 250 carbovanios. Si ustedes ven ahí, ven las figuritas que se ven palmeras, son dibujos sencillos, pero que se hacían en un tape. Aquí les voy a mostrar cómo se ven por detrás. Miren. Aquí está el dorso de los sellos de 1, 3 y 5 Carbomani, donde se aprecia el tipo de papel engomado. En esta serie hubieron dos tipos de papel. El A, que era de textura gruesa sobre papel café oscuro, de punto .105 a punto .170 milímetros de grosor, y estaba en tiras de papel de 75 milímetros de ancho. Y estaba también el papel B, que este era amarilloso, y su grosor era de 0.090 a 0.097 milímetros de grosor en tiras de papel de 25 milímetros. Como verán ustedes, el que les presenté es el tipo A, que lo vuelvo a retroceder para que lo observemos cómo es el sello y cómo es por detrás. De estas se conocen muchas falsificaciones e incluso algunas fueron preparadas incluso para vender, incluso hasta CTO, Cancel to Order, pero son fácilmente reconocibles. Ahora hablaremos de las estampillas provisionales de Nikolayev. Nikolayev es un oblast ucraniano situado al sur del país y su capital es Nikolayev. Tiene una superficie de unos 24.598 kilómetros cuadrados. Y aquí puse esto yo como un término comparativo, es como la isla de Cerdeña. Bueno, nosotros que somos de Latinoamérica vendría siendo un poquito más grande que El Salvador o Belice. El Salvador mide como 21.000 kilómetros y Belice anda por 22.000. Entonces, por más o menos el tamaño, haciéndolo en comparación con países de aquí de nuestra zona. La primera serie fue la Nikolayev 1, que era una impresión rectangular de 25 por 37 milímetros hecha en prensa rotativa en tinta negra en diferentes tipos de papel. Los valores eran de 10, 50, 010, 050 y 50, 100, 300, 360, 450, 500, 600 y 900 Coppet. Si ustedes ven acá, es Coppet. Les quiero recordar que Coppet es la unidad más pequeña. Vendría que valer a los centavos de nosotros.
aunque no significa centavos. Entonces, un rublo equivalían, digamos, a 100 copex. Entonces, un carbovaniet equivalían a 100 copex. Solo para que tengan una idea. Entonces, como fue hecho prácticamente, bueno, la desintegración de la Unión Soviética fue en diciembre del 91, a los 4 meses, hicieron estas emisiones locales y utilizaron copex, que era la unidad en que se dividía el rublo ruso. Ustedes observan acá, hay de diferentes tipos de papel y de color. Aquí les muestro un sobre Nikolayev 1 certificado hacia Minsk, Bielorrusia, con un valor de 450 copex. Este es el único sobre que lo coloqué más que todo porque son de las primeras series, porque realmente todos los sobres que yo coloco acá van con los portes respectivos, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? De que aprendamos cuáles eran las tarifas. Este es el único que coloqué que este debería haber pagado 700 copex, pero por alguna razón se fue con 450. Y yo lo coloqué porque son raros ver estos Nikolayev 1 circulados. Este sobre tuvo que haber pagado 700 copec que correspondían del 2 de enero de 1992 al 9 de mayo de 1992, pero por alguna razón se fue con 450. Aquí les muestro la serie Nikolayev 2 ya con Carbovaniec y una de 40 Copex. Tenemos 20, 40 Carbovanics de izquierda a derecha y luego el último a 40 Copex. Eran impresos en forma rectangular de 25 por 28 milímetros y eran hechos en prensa rotativa en tinta negra en diferentes tipos de papel, imperforados. Como les comentaba, valores de 20, 40 y 40, 20, 40 Carbovanic y 40 Coppet. Aquí hay la serie Nikolayev 3 editada para agosto de 1992, e impreso en forma rectangular de un tamaño de 22 por 28 milímetros, hecha en prensa rotativa en tinta negra en diferentes tipos de papel, imperforada, con valores de 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 14 Carbovaniet. La serie Nikolayev 4, impresa en forma rectangular de 22 por 28 milímetros, hecha en prensa rotativa sobre papel blanco liso y con un grosor de 0.08 a 0.09 milímetros, imperforada en valores de 50, 100 y 200 Coppet. Esta está en Coppet. La serie Nikolayev 5 de enero de 1993, impresa en forma rectangular de 22 por 27 milímetros, impresión en prensa rotativa con tinta negra sobre varios tipos de papel imperforado con valores de 93, 95 Copex y de 1, 2, 3, 10, 14, 20, 40, 70, 100 y 500 Carbovaniet. Aquí tenemos sobres circulados, perdón. Este sobre circulado de mayo de 1993 con tarifa de 3 Carbovanic utilizando el proyeccional de Nikolayev 5 de 2 Carbovanic, más un Carbovanic del sobre, que juntos harían 3 Carbovanic, que era la tarifa para una carta local, es decir, entre ciudades ucranianas, en este caso Nikolayev Kiev, cuya tarifa fue válida entre el 6 de enero de 1993 al 4 de junio del 93. Entonces, si ustedes ven, este sobre local vale 3 Carbovanic, mostradas en el sobre por el valor de un Carbovanic Narbut, así se le llama a esa serie, y el sello de 2. Y atrás, pues ahí se ven el recibo de Kiev. Bueno, si ustedes ven ahí en la extrema derecha, todavía dice SSR, todavía no habían cambiado los matasellos de la Unión Soviética, ¿verdad? Porque era recién en el 93. Luego tenemos un sobre certificado
circulado en agosto de 1993 con una tarifa de 18 carbobáñex. Si ustedes ven, el sobre tiene un sello rojo de 10 carbobáñex de Narbú, tiene una pareja de 2 carbobáñex del Nicolayec 5 y tiene un sello de Barcelona 92 de 4 carbobáñex para hacer los 18 de la tarifa. Este sobre fue dirigido a Kiev. Esta tarifa fue válida entre el 5 de junio de 1993 al 9 de septiembre de 1993. Luego tenemos este sobre circulado en septiembre de 1993 con la tarifa de 54 carbobáñex certificado para Kiev. Ya vemos que ya con la inflación va subiendo el porte. Y aquí se ve el sello de 40 carbobáñex Nicolet 5 y se ve un TP que es el TAS per Q o porte pagado, que es muy común en esos países, en la Unión Soviética. Entonces le pusieron los 14 carbobáñex que le faltaban más el sello 40 para hacer la tarifa 54, que era la tarifa local válida del 10 de septiembre de 1993 al 5 de diciembre del 93. El famoso TAS per Q. Percu, mi francés no es muy bueno, creo que así se pronuncia Percu. No, perdón, Persu. Ese es Persu, Tax Persu, que es porte pagado. Luego apareció la serie Nikolai X6 de febrero de 1993, que era el tridente tipográfico en escudo, que es muy común en todas las series provisionales de Ucrania, y con el texto en ucraniano de Mikolayev. Nuevos valores contramarcados en tinta negra sobre esta estampilla soviética número 4965. Este número, como les comenté la vez pasada, lo tomé del mismo libro que está basado en otro libro en la Unión Soviética para respetar el código, ¿verdad? De donde se tomó la información. En este se emitieron valores de 1, 2, 3, 5, 6 y 15 carbobáñex sobre una estampilla de 4 copex. Esta es una estampilla de la Unión Soviética que estaban conmemorando los 50 años del aniversario de la ciudad rusa de Magnitogorsk. Ahora les voy a mostrar aquí donde se aprecia bien los tridentes y los valores y las posiciones de cada uno de ellos. A la izquierda tenemos el sello soviético número 4965, como les comentaba, del 50 aniversario de Magnitogorsk, y a la derecha los diferentes valores y tridentes en que se contramarcó el pliego. Ahí tenemos la posición 36, donde sale un carbobáñex, 2 carbobáñex 37. Aquí se ven, claro. Esta imagen es tomada del libro de Lotko, donde yo me he basado en todo esto. Cuando yo comencé a coleccionar para hacer un poco de historia, este libro, la primera edición, salió en 1996 en ucraniano, editado por Grigori Lotko en Ucrania. No recuerdo la casa editora. Y luego, para el año 2000, la Ukrainian Philatelic and Numismatic Society emitió una versión más moderna con las nuevas estampillas que no estaban en el primer catálogo y en inglés, ¿verdad? Para los que no saben ruso-ucraniano, pues es un buen libro este porque ya venía en inglés. Y ya venía con este tipo de formato, con las posiciones y los tipos de tridentes, porque se aprecia mucho mejor que en el sello original, porque por mucho que lo ampliemos no se ve. Entonces este libro tiene esa gran ventaja. Además, para que tengan también, estén enterados, todas las tarifas que yo saco aquí en esta exposición provienen de este libro que salen en los anexos finales del mismo. O sea, un libro muy completo. Luego apareció la serie Nikolai X7 de febrero del 93, donde dice Pochta Ukrainia Nikolayev, que es correo de Ucrania Nikolayev, y fue contramarcado en sellos soviéticos con valores de 2, 3, 5, 6, 14, 15, 35, 70 y 100 carbovania. Ahora bien, sellos de la Unión Soviética, número 4733, 6145, 6298A.
4735, 4736 y 4739 se hicieron en tinta negra. El sello de la URSS 4733, 6145, 6298A, 6298AI, 4735 y 6146 se hicieron en tinta azul. Aquí están los sellos. El 4733, 6145, 6298A, 4735, 4736 y 4739. Estos se contramarcaron en tinta negra con los valores de 2, 3, 5, 6, 14, 15, 35, 70 y 100 carbobánicos. Entonces, como ven, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores diferentes en cada uno de ellos. Es decir, se contramarcó el URSS 4733 que tengo a la izquierda con 10 valores, el 61 con 10 valores, el 6298 con 10, y etcétera, etcétera. O sea que aquí tenemos que se emitieron alrededor de 60 sellos provisionales en tinta negra. Tiene sentido, ¿verdad? Porque quedaron tantos sellos de la Unión Soviética que se aprovechó de ellos para utilizarlos en el correo, ¿va? Luego tenemos estos sellos, el 4733, el 6145, el 6198A, el 6198A1 imperforado, el 4735, el 6146, a los que también se les contramarcó con los valores de 2, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 35, 70 y 100 carbobáñeos en tinta azul. Para comprender un poquito y no confundirnos, la contramarca es esta que se ve aquí, que presenté inicialmente. Esta contramarca se hizo en estos sellos en tinta negra y se hizo en estos otros sellos en tinta azul. Ahora les quiero mostrar un ejemplo de un sello de estos. El Nikolayev 7 en tinta negra y azul en el sello URSS 6298A. Entonces, como ven arriba, está en negro y abajo se ve en azul. Aquí pues tenemos un sobre circulado el 14 de enero del 93 con una tarifa de 6 carbobánicos, utilizando la estampilla provisional Nikolayev 7 de 6 carbobánicos, que era la tarifa desde entonces. Aquí, tarifa local, que fue válida del 6 de enero de 1993 al 4 de junio del 93. Aquí pues al fondo se ve el matasello de recibo en Kiev. Luego tenemos otro sobre certificado el 14 de enero del 93 con una tarifa de 6 carbobánicos. Si ustedes ven, trae un sello Nikolayev 7 de 5 carbobánicos más un taxe parsois de un carbobánico haciendo 6, que era la tarifa local válida entre el 6 de enero del 93 y el 4 de junio del 93. Luego tenemos la serie Nikolayev 8 de marzo del 93, impreso en forma rectangular de 22 por 27 milímetros, impresión en prensa rotativa con tinta roja sobre varios tipos de papel imperforado, con valores de 1, 2, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 26, 27, 38, 50, 50, 70, 75, 100, 150, 250, 500, 1000, 2000 y 5000 carbobánicos. Según el catálogo del Grigori Glokov, existen tres tipos de variaciones. A continuación, sobre certificados de esta serie, de Nikolayev 8, de agosto del 93, con tarifa de 18 carbobánicos. Si ustedes ven, tiene un sello provisional de 8 y 9 carbobánicos rojo, más sellos Narbuk de .50 Copec. Bueno, .50 Copec más .50 Copec sería un carbobánico, más los 17, 18 para la tarifa local correspondiente de 5 de junio del 93 al 9 de septiembre del 93. Y abajo pues se ve el sello de la Unión Soviética recibido en Kiev, el matasello. Luego hay un sobre certificado en agosto del 94 con tarifa de 200 carbobánicos, es decir, sobre local. Si ustedes ven, tiene un sello provisional rojo Nikolayev número 8 de 150 carbobánicos más un estampilla
de las estampillas de las series genéricas Narbuk Café de 50 para sumar 200. Este sobre fue enviado de Nikolayev a Irpien, que es una ciudad que queda en el Oblast de Kiev. Esta tarifa fue válida de entre el 6 de diciembre del 93 al 9 de noviembre del 94. Y aquí a la derecha se ve al fondo el matasello donde dice Irpien, en el Oblast de Kiev. Luego tenemos un sobre certificado en diciembre del 93 ya con una tarifa mayor de 400 Carbovanev, utilizando el sello provisional Nikolai Gocho de 70, más los 430 Carbonayes del TAS Persuas para hacer una suma de 500. Este era la tarifa para el CIS. La CIS es la de lo que era la Comunidad de Estados Independientes. Es decir, era una tarifa para lo que es las repúblicas soviéticas de 400 Carbovani. Esta carta iba dirigida a Minsk, Bielorrusia. Esta fue la tarifa válida para las repúblicas soviéticas entre el 6 de diciembre del 93 al 9 de noviembre del 94. Y a la derecha se ve el fondo, el sello todavía con la Unión Soviética, con la palabra Minsk 36. Luego tenemos esta serie Nikolayev 9 de marzo del 93. Perdón, Nikolayev REBZ 1 de marzo del 93. Emisión rectangular de 21 por 29 milímetros, impreso con láser en tinta negra, papel amarillo, grisáceo con grosor de 0.085, 0.110 milímetros, en valores de 2 a 15 carbovanio, imperforada. RBZ significa Centro de Comunicaciones del Distrito Rayón. Fue la forma en que cuando se emitió el decreto en que se hizo, por eso se le llama RVZ. Luego tenemos la Nikolayev RVZ2 de abril del 93. Emisión rectangular de 21 por 29 milímetros, impreso con láser en tinta negra sobre varios tipos de papel imperforado. Hay dos tipos, hay un A, áspero y delgado en color amarillo grisáceo, y hay un B, estándar blanco con espesor de 0.080 a 0.090 milímetros, que es el que se observa en la imagen que tenemos, para valores de 50 y 100 carbovanes, que está a la derecha. Aquí les muestro un sello, un sobre con un sello provisional Nikolayev RBZ2 de 15 carbovaniets. Este era un sobre que iba de Nikolayev a Salazbay, Oblast de Minsk, en Bielorrusia, en septiembre de 1993, con tarifa vía superficie, porque había tarifa vía superficie y vía aérea. Este vía superficie de 100 carbovaniets, válida del 30 de agosto al 5 de diciembre de 93. Todo lo local era vía superficie, pero digamos, todo lo que se mostró anteriormente, que iba fuera de Ucrania, era vía aérea. Este es vía terrestre. Entonces, a la suma de todo, tenemos que hace la suma de 100 carbovanios, ¿verdad? Tenemos el sello de 9 y 75 carbovanios del Nikolayev 8 más un sello de 15 carbovanios del Nikolayev RVZ2 más un carbovaniet del sobre impreso, haciendo la suma total de 100. Tenemos la serie Nikolayev RBZ3 de octubre 93, estampada a mano en forma rectangular de 20 por 25 milímetros, impreso en varios colores de tinta sobre varios diferentes tipos de papel. Hay un tipo A, es papel blanco de 0.08 a 0.105 milímetros de grosor. También tenemos un tipo B de esta serie, estampado en forma rectangular de 20 por 25 milímetros. En este tipo B, como ustedes ven, papel engomado marrón grueso de 0.140 a 0.170 milímetros de grosor. Existe también un papel tipo C en papel grisáceo amarillento, del cual pues no tengo foto o no tengo, esta es de mi colección y estas son de mi colección, entonces esa no la tengo. Entonces, pero por lo menos tenemos los dos principales. Nikolayev RBZ4, impresión en forma rectangular de 21 por 30 milímetros, impreso en papel estándar blanco,
con un grosor de 0.09 a 0.1 milímetros, valores de 3, 15 y 70 carbovania. Tenemos el Ochakit 1, Ochakit que es una ciudad de Nikolayev o pueblo, impreso con el texto Correo de Ucrania, impreso sobre máquinas fotocopiadoras en tinta negra, con valores de 5, 10, 15, 25 y 70 carbovania. Tenemos el Ochakit 2 de marzo 93, impreso con el texto Correo de Ucrania, con valores de 15, 15 y 15 carbovania, con ciertas variedades. Si ustedes ven en el de en medio 7A, el Carbovaniax está en mayúscula y hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en posta, en el 7B se ve la letra P, O y Sh, que es una especie de M al revés, digámoslo así. Es el sonido sh, sh, así como en Schindler o en shoes de zapato, está como junta. Entonces, esa es una variedad. Tenemos la serie Ochakik 3 de marzo 93, impresa en forma rectangular de 21 a 31 a 30, 31 a 34 milímetros en fotocopiadora en tinta negra sobre papel lilac rosado. Valores de 10, 15, 20, 30, 50 y 70 carbovania. Ahora hablaremos del Oblast de Jersón. El Oblast de Jersón limita al norte con Dnipropetrovsk, al sur con Crimea y el Mar Negro, y al oeste con la provincia o Oblast de Nikolayev, y al este con el Oblast de Zaporozhia y el Mar de Azov. El río Dnieper atraviesa la región, incluyendo el embalse de Kayotka, y su capital es Jersón. Ahora bien, aquí les muestro un sobrecirculado de Kayotka, Oblast de Jersón, a Tegucigalpa, el 20 de julio de 1995. El matasello que utilizaron era aún de la Unión Soviética, utilizando la serie ucraniana definitiva de etnografía. La tarifa postal en julio de 1995 para una carta de 20 gramos equivalía a 0.56 centavos de dólar. En julio de 1995, un dólar equivalían a 147.000 carbovanios. O sea, por tanto, el porte de esta carta corresponde a 82.320 carbovanios. Estábamos en lo fuerte de la inflación. En Gerson no se emitieron sellos provisionales, pero sí quise poner esta carta porque pareciera que en estos lugares tenían más estampillas que les dicen la serie definitiva de etnografía, que venían con letras, diferentes letras en cirílico, y cambiaban de valor según la inflación. Entonces, en Gerson no se emitieron sellos provisionales y por tanto circularon los sellos ucranianos que circularon en todo el país. Pero esta fue la excepción porque Ucrania, si no me equivoco, tiene 24 oblasts más lo que era la República de Crimea, y creo que solo unos 6 oblasts no emitieron provisionales, para que tengan idea que esto fue más bien la norma. Esto más bien a que Gerson no haya emitido sus sellos provisionales, más bien ese fue, ¿cuál es la palabra? La excepción. Hablaremos del Oblast de Odessa. Odessa está al sureste de Ucrania, está bañado por el Mar Negro, tiene una superficie de 33.000 kilómetros. Ustedes ahí la ven en el mapa, a la par de Moldavia. Eh, Tiene una población de 351.000 habitantes. Este incluye la parte sur, que es el territorio histórico de Besarabia, llamado Bukchak, que perteneció históricamente al Principado de Moldavia y que fue anexionado en 1812 por el Imperio Ruso. Luego esta misma se anexó al Reino de Rumanía en 1918 y luego fue nuevamente ocupado por la Unión Soviética en 1940 en virtud del pacto Ribbentrop-Molotov. Bueno, de esa una ciudad muy famosa. El poeta ruso Alexander Pushkin, bueno, dicen que es el poeta más grande de todos los tiempos. Cuando hablaba de Odessa, decía que era la ciudad más europea de todas las Rusias, Odessa. Bueno, Odessa fue fundada por un catalán nacido en Nápoles.
eh, cuya madre era irlandesa, apellido Rivera, creo que era apellido Rivera, no recuerdo muy bien. Él fue el que fundó Odessa. Odessa es muy famosa porque fue un centro cultural importantísimo, fue una de las ciudades más importantes del Imperio Ruso. Odessa también es famosa para los que somos, me gusta hablar siempre de algo de cultura, la famosa película El acorazado Potionkin de Sergei Mikhailovich Eisenstein, donde sale que ha visto esa película cuando cae el niño en su canastita, en su carrito, y va rodando, y entonces la gente de la policía de Odessa ataca a la población porque la gente del acorazado Potionkin se amotinó. Entonces se hizo esa película. Entonces, en esa película le han copiado muchas veces en el cine posterior, escenas copiadas, copiadas. Yo les recomiendo la vean, muy interesante porque para hacer una película de los años 28 pareciera que la hicieran ayer. Muy buena. Eso sí, la película es muda. Odessa, muy famosa, o una hermosa ciudad. Bueno, aquí pues Odessa no emitió provisionales tampoco. Lo que les quiero mostrar es un sobre circulado a Tegucigalpa el 28 de noviembre del 92 con tarifa de 25 carbovania, correspondiente a países fuera del CIT, porque en Ucrania había la tarifa local, la tarifa de la Comunidad de Estados Independientes, es decir, los países de la ex Unión Soviética, y todo lo demás valía lo mismo. Si mandaban una carta a Honduras, o mandaban una a Australia, o mandaban una a Bolivia, era lo mismo el valor. Esta tarifa de 25 carbovania, donde tenemos dos sellos de NARMUP de 20 y tenemos un sello de 5 para sumar los 25, para la tarifa aérea, por supuesto, que correspondía del 9 de julio del 92 al 5 de enero del 93. Como les comentaba, no se emitieron provisionales en Odessa, seguramente tuvieron más estampillas ucranianas y por tanto no se utilizaron. Aquí tengo otro sobre certificado de Odessa, Tegucigalpa, el 15 de febrero del 95. Está con las estampillas con la letra sh, esa es como la letra sh con Z, se pronuncia como Z, como en Shitomir, por ejemplo. Fue enviada de Odessa el 15 de febrero del 95. La tarifa correspondía a $1.01. Para que tengan una idea, ese valor correspondía de 147.000 a 148.000 carbovanios. Solo imagínense ustedes, esta carta de 1995 costó 148.000 carbovanios y una normalita, o sea, sin certificar de 92 de 3 años, valía 25 carbovanios. Para que tengan idea de la hiperinflación que hubo en este país. Bueno, la bibliografía, como les comentaba, lo saqué del primer libro del primer catálogo de emisiones locales de sellos postales por Grigory Glokov, que está en ucraniano, editado por Continent Print de 1996, y luego me basé en el último de sellos postales provisionales de Ucrania 1995 de Grigory Glokov inglés, que fue editado por la Ucrania Philately Resource. Bueno, muchas gracias. Gracias, Yuri. Yes. Gracias. ¿Alguna pregunta, algo para comentario para Yuri? Yo tengo una curiosidad, mencionaste varios de esos que habían falsificaciones, pero ¿cuál es el valor de mercado para que hayan falsificaciones de esos modernos? Me imaginaría de que tiene que haber un mercado grande para que amerite todo eso. Mira, por ejemplo, en estas que te mostré aquí, del sur de Ucrania casi no son muy caras. Las de Crimea, por ejemplo, que les mostré, que se leía en varios sellos, esa anda alrededor de $170, vale esa serie, Mm, para que tengas una idea. Entonces, un sobre ha de andar por los 100 para arriba, un sobre los de Crimea. Pero, por ejemplo, Henry, las otras series de Nikolajek, esas son muy comunes. Los sobres que mostré de Nikolajek, por ejemplo,
el primero será algo raro, pero los otros, los rojos, por ejemplo, son algo comunes porque como circularon mucho, ¿verdad? Entonces, digamos, son sobres que andan por 7, 8, 9 dólares. Entonces, prácticamente los falsificadores empezaron a buscar las ciudades pequeñitas, que digamos que fueron las más raras. Por ejemplo, los que son carísimos son esos que son, se miran bien feos, que es como un recibo, porque solo por decirte, Henry, yo en veintitantos años, yo se lo he visto como ocho, y yo tengo uno circulado de hardcore. Mm, Y, por ejemplo, yo la vez pasada vi que un sobre de esos lo vendieron por $400, un sobre de 1993. wow. Sí, entonces, por ejemplo, pero eso no lo puedes falsificar, Henry, porque esa es una especie de recibo de caja. Pero digamos, muchos sellos de fantasía los circularon porque hubieron, por ejemplo, cuando yo di la serie de la exponencia de Ucrania Sí, Occidental, yo mostré unos sellos muy bonitos de animalitos de Chernovtsi. Pero, por ejemplo, vinieron, y como eran muy bonitos, vinieron y emitieron unos de otro Oblast, no me recuerdo el nombre, que eran parecidos, le cambiaron el nombre y los vendían en centavos, pero sí hubieron bastante falsificación. Es más, Henry, hubieron muchos sellos que eran falsificaciones o fantasía, más que todo era fantasía, Henry, no tanto, hubieron mucha fantasía que la circularon y circularon con las tarifas adecuadas. Eso está lleno de eso. claro, Entonces, no yo creo que sabía. por el mismo desorden aprovecharon a emitir, emitir. Por ejemplo, la vez pasada alguien me dijo, de aquí del grupo de mi oficina, Yuri, fíjate que conseguí esta. Yo decía, no, le digo, todo eso es fantasía. Le digo, no, pero que fíjate que yo vi lo que me mostraste de las, sí, ves que las tarifas son correctas, pero los sellos son de todo lo que, mira, le digo, todo lo que no salga en mi exposición, le digo, es fantasía, le digo. Así que le digo, así le digo yo, todo lo que no salga en las exposiciones de mi oficina Philadelphia Society, le digo, es fantasía, le digo. Así que mírenla así y compártanlas, le digo, porque todo lo que no está ahí es fantasía, porque sacaron cantidad. Y Henry, y la gente los compra. Yo, por ejemplo, y los pagan, porque hay gente que colecciona, yo no sé por qué lo harán, pero los coleccionan porque yo los he visto en eBay y saben y ponen fantasía. Pero ¿qué es lo que pasa, Henry? A raíz de todas estas cuestiones políticas, todos esos sellos de Donier, Lugan, que hubieron muchos, ahora hasta los fantasía es caro, lo compran, lo compran. Cosas que valían 10 centavos y valen 10, $15, oíme bien. Entonces, es una demanda de mercado, pero sí, esto siempre ha sido muy común en todas las épocas en que ha habido esos movimientos de fronteras, porque en la época del Imperio Ruso ocurrió lo mismo, Henry. Esto que estamos viviendo ahorita, Henry, se vivió en la época del Imperio Ruso y se vivió en la época de la Revolución Rusa. Lo mismito, lo mismito. Nada más que los eventos en que se desintegraron los países son diferentes, pero Claro. filatélicamente hablando, el comportamiento es lo mismo. Sí, eso no cambia. Sí. Gracias, Yuri. ¿Algún comentario ahí? Una pregunta, Yuri, perdón, no levanté la mano, pero No, no no, hay. adelante, adelante. Siendo tan, digamos, ¿cómo decir? Tan toscos esos sellos, tan básicos, eh, ¿cómo se llama? ¿No se falsificaban ahí mismo para usarlos como sellos reales? ¿No hay sellos circulados falsos que se hayan detectado? Mira, yo te voy a decir algo. La verdad que todos los falsificados eran para engañar al filatelista. Yo circulados no he visto. Lo que sí he visto son sellos de fantasía circulados. Eso está lleno de fantasía. No Yo, para yo engañar a... creo, más bien, yo creo que si yo hubiera un falsificado, hasta lo pagaría más porque ni los he visto, porque son rarísimos, porque realmente esos más bien serían como rarezas, porque esos falsificados los hacían para engañar al filatelista, porque las emisiones fueron cortas. Entonces, entonces, más bien, si yo viera yo le daría un valor mucho más, filatélicamente hablando, como querrás llamarlo, a un falso, digamos, circulado que a uno de fantasía, porque fantasías son bien hechitos, hechos en Inglaterra, no sé si hechos ahí mismo en la Unión, en Ucrania, y de esos hay cantidades, pero así falsos son raros, porque eso se hizo más que todo para engañar al coleccionista y vender al coleccionista. Ah, Sí. Es más, hay personas que hasta los coleccionan porque como son tan raros, son raros como los mismos raros que salieron. Entonces se hizo bien interesante todo eso. Y la verdad,
también te voy a decir que en ese entonces nadie les miraba importancia. Yo los miraba bien feo, yo como los coleccionaba, yo estaba yo en mi apogeo. Yo coleccioné mucho de eso y nunca me imaginé que esos papeles tan feos iban a ser tan caros, porque realmente son horribles, son feos, son feos. Pero pues, yo los coleccioné por la parte histórica. Ah, ahorita que están aquí, yo los guardé todos estos por tal vez algún día de estos. Y yo ya había leído que estos sellos valían, pero la verdad que como yo estaba bien metido en el rollo, pues más que todo lo hice por cuestión de cultural que me gustaba, pero no por hacerme millonario. Pero realmente yo, piezas que yo tenía y que me costaron $1, he vendido hasta piezas de $800. Yo, oíme bien. Claro, ¿Eh? claro, sí. ¿Eh? Por ejemplo, hay un sobre ucraniano que me lo quieren comprar. Si no me dan los $2.000, no se los doy. Ya me han ofrecido 1.000, no lo vendo. Es Mm. único porque yo, como yo tengo el libro, es único, es decir, que no existe ni usado, no existe ni en solo existe en el sobre que tengo yo. Y me lo mandaron a mí a Honduras, por lo menos Honduras va a quedar en historia, ahí con ese sobre. Eh, Claro, ahí buenísimo. lo tengo, es ahí, vea, si no, la vez pasada 2.000 y ya se va, les digo yo, pero no me lo quieren dar. Un sobre que simplemente lo fui a recibir a mi casa. En ese entonces yo no tenía apartado postal, fíjate. Entonces los mandaban a mi casa. Pero como el perro me deshacía la correspondencia, un perrito que tenía, entonces ya puse P.O. Box. Entonces, y ese casi me lo arruina, ese sobre. Ese sobre tiene historia. Entonces, pero, oye, ese sobre es rarísimo. Yo cuando lo vi y todo eso, porque cuando yo investigué, ese sobre lo voy a presentar yo en la próxima ponencia que voy a tener de aquí. Ah, Entonces, ese sobre es único porque no hay, no está ni catalogado. Y yo le escribí a la persona, a este ucraniano, y me dijo que no, que ese no. Más bien yo le mandé unas fotos ahí para que él en la próxima edición que haga alguna la pongan ahí. Sí. Eh, claro. Y esos sellos figuran, bueno, en ese catálogo especializado, pero en los catálogos internacionales figura, por ejemplo, en el IBER. La verdad que, mira, la verdad que eso no lo vas a ver en cuestiones de, digamos, lo voy a decir de Occidente, lo voy a decir así, ya que está de tanta moda, no lo vas a ver porque inicialmente yo cuando coleccioné todo estaba en ruso. Bueno, ese está en ucraniano, pero el ucraniano y el ruso para mí, bueno, es como casi parecido, casi lo mismo para mí. Entonces, le entendía, pero todo era en ruso, entonces prácticamente todo eso solo en esa zona de ahí. Luego, en el año 2000, por ejemplo, esta sociedad de Ukrainian Philatelist Numismatic Society, empezó a emitir mucho en inglés y realmente solo, digamos, en sociedades especializadas hay este tipo de literatura. Esto es bien especializado. En esas zonas de allá, por supuesto, están, pero están en el idioma ruso o ucraniano. No sé yo ahora cómo estará, ¿va? Pero la verdad que yo no he vuelto a ver nuevas emisiones porque no sé si la persona seguirá viva todavía o la persona ya está, porque yo estoy hablando hace 30 años, yo hace 30 años tenía 20 y algo. Mm, Y esa persona ya era una persona mucho mayor, no sé si él seguirá, no sé. Entonces, eran un montón de personas mayores que escribían estos artículos. claro, Entonces, no, actualmente no sé ahora la verdad, como se acabó la profesional, lo coleccioné. Yo después no le, yo hasta ahora que salió esta del Donbass, empecé a coleccionar de nuevo porque estoy recolectando lo nuevo que está ocurriendo ahorita porque me ha gustado. Pero la verdad que eso son en literatura bien especializada, no es que lo vas a hallar en un catálogo de Skog o algo así por el estilo, no. mm, No. está bien. Por decir un nombre, Skog o Mitchell, no sé. Stalin Gibbons, no sé. Sí. IBER. Ah, ahí hay una cosa interesante, porque creo que en el área rusa también está, no, no sé cómo se pronuncia, Sendbos, Senbos, Ah, sí, sí, realmente se escribe Semo, pero realmente se pronuncia Siembach. ¿Por Siembag, qué? ok. Siembach, sí. Pero yo por ahí tengo algún catálogo que guardé, me llamó la curiosidad, pero es un catálogo bastante grueso con un Sí, montón de verde, estampillas verde, rurales, sí, de verde, va. Rusia. No, no Exacto. recuerdo, sé que Sí. está por ahí por algún lado. Entonces, No. digamos que filatélicamente este tipo de material ahí como que es muy codiciado, ¿no? Porque hay Sí. unas cosas así que le habían puesto unos precios que yo no me llegaba a convencer de que ese fuera el precio. Inclusive creo que había una estampilla partida por la mitad que decían que era la única y pedían no sé qué cantidad de plata. Mira, Henry, cuando yo hice la ponencia de Transnistria, que la hice creo hace como 7 meses, yo hablé de Tiraspol, que fueron los primeros Siembas que salieron. Entonces, para que tengan una idea, que es un Siembas. La Siembas era la unidad
es una frase rusa porque era la unidad administrativa del Imperio Ruso, que controlaba la educación, controlaba algo de la salud, etcétera, etcétera. Entonces, eso era la mínima unidad. Que cuando vino la Revolución Rusa le pusieron el Soviet, que el Soviet era la unidad mínima, por eso se llama Unión Soviética, porque el Soviet era la mínima unidad donde se controlaba. Entonces, Siembat era, digamos, la palabra que utilizan en el Imperio Ruso, que luego se puso como Soviet. ¿Qué pasó? Cuando esta entró la Siemba, no recuerdo la persona que fue una persona bien de la época del Imperio Ruso, no recuerdo el nombre, pero era una persona bien visionaria y él empezó a permitir que los lugares, digamos, más rurales o lejanos de Rusia empezaran a emitir sus Siembats. ¿Por qué? Mm, Por la misma mm. situación de que Moscú quedaba tan lejano, Novosibirsk quedaba allá, Tiraspol quedaba allá, por Besarabia, etcétera, etcétera, y emitieron. Y ese catálogo que vos decís, ha de ser el catálogo Green, el que le dicen que es el catálogo verde, lo de Siembat, que es un catálogo especializado creo, de 1850 y pico, hasta cuando vino la Revolución Rusa, que se Bien acabó eso. grueso. Bien grueso. Si, por ejemplo, cuando yo presenté la de Transnistria, porque yo antes de comenzar con Transnistria comencé con Tiraspol y no solo hablé de la época soviética, sino que hablé de la ocupación rumana. Yo hablo de ahí los Siembas, que esos de Tiraspol son carísimos. Por ejemplo, bueno, ese Tiraspol valía como $100 el que mostré ahí, pero hay de 1000, de $2000. ¿Y por qué? Porque como no había el Imperio Ruso para descentralizar todas sus zonas, porque como era un imperio inmenso, empezaron a permitir que sus oficinas postales emitieran estas estampillas que le pusieron el nombre de Siemba, que es el mismo nombre que utilizaban para la mínima unidad administrativa del imperio ruso. Así es la situación. Ok, entonces digamos que el fundamento de ese concepto ya está en la mente, digamos, de filatelistas o personas interesadas, así que hacer esas fantasías que tú mencionas es como en Inglaterra cuando salieron las etiquetas esas de las huelgas de correo y todo que abundan, ¿no? Entonces ya la gente como que estaba en conocimiento y preparada, digamos. Exacto. Sí. Ok. Siembach, me voy a acordar de eso, no siempre le decía yo Zenbos o como Sí, lo lo que veamos pasa, nosotros, ¿no? no, ¿Qué ¿sabes lo sé que yo de pasa? ruso? No, es que ¿sabes lo que pasa, Henry? Es que el problema es, por ejemplo, todo el mundo dice Donetsk porque uno lee Donetsk, pero lo que pasa es que en ruso, si vos pronuncias, si el acento cae en una sílaba que no sea la O suena como A, entonces realmente la pronunciación correcta es Donetsk, Donetsk, pero nosotros decimos Donetsk porque cuando hacen la transliteración del cirílico al alfabeto latino, uno lee Donetsk, pero como en ruso, decir Nieks, la O suena como antes Donetsk, y lo mismo es Sensbox, realmente se escribe Sensbox, pero Sí, se sí, sí. pronuncia 100 porque esa E suena como yen, pero como suena el acento ahí, la O suena como antes 100 bats. Entonces es así, bueno, eso lo aprendí gracias a la universidad pública, porque en la universidad pública aprendí ruso, me acuerdo, como lengua extranjera, ¿eh? Y todavía me acuerdo. ¿Sí? Así es la cosa con el ruso. Claro, interesante. Pero Sí, es normal, uno se equivoca. Yo, por ejemplo, yo idioma que a mí me cuesta es ese francés, siempre, nunca lo puedo pronunciar, no sé, no es el que para mí es más difícil. Hasta el alemán lo sueno mal, me hace más amigable. No sé por qué. yo me confundo con todos, así que mejor te digo nada. Ah, sí, sí. Bueno, ¿alguien más por ahí? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Gracias, Yuri. Interesante conocer de esas partes que son desconocidas para nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes que siempre aquí dan Listo. la ventana al conocimiento. Gracias. Y el día de mañana.